¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Vamos a ver ahora el tema que corresponde a la parte conceptual y de definiciones de lo que es correas. Vamos a partir de un concepto, ¿no? Que es el tema de transmisión mecánica. El concepto de transmisión mecánica básicamente está referido no solamente a lo que son transmisiones por correa, sino cualquier sistema de transmisión. Puede ser por correa, puede ser por engranajes, puede ser por cadenas. Son elementos que se los considera como transmisiones mecánicas y que básicamente se encargan de transmitir movimiento, ¿no? Transmitimos movimiento, transmitimos velocidad, transmitimos momento torsor, potencia, velocidad de rotación, desde un punto de entrada hasta un punto de salida. ¿Ya? Eh, Entonces, ¿no? Las transmisiones mecánicas son mecanismos que se emplean para transmitir energía mecánica desde la máquina o elemento motor, que vendría a ser la entrada, a los órganos de trabajo de una máquina con transformaciones de velocidad y de fuerzas o momentos. Más que de fuerzas, es de momentos, ¿ya? Eh, Otro elemento que es bastante importante, ya lo habíamos visto nosotros, es el tema de las relaciones de transmisión. Hay que identificar si en la transmisión por correa vamos a mantener la velocidad, vamos a multiplicar o vamos a reducir, ¿no? Tenemos tres tipos de situaciones. Ahorita solamente nos está mostrando la gráfica 2, ¿no? Lo que es el reductor de velocidad y lo que es el multiplicador de velocidad. En el caso de reductores de velocidad es lo que más se utiliza, es lo que más nosotros utilizamos dentro de las máquinas, ¿ya? Entonces tenemos lo que es el reductor de velocidad. También tenemos algunos casos particulares en los que podríamos llegar a utilizar lo que es el multiplicador de velocidad, o sea que a la salida no estamos reduciendo, sino más bien todo lo contrario, estemos aumentando. Y hay otro caso, como les comentaba, en el cual no se desea ni multiplicar ni reducir la velocidad, sino se desea solamente mantener. Ese tipo de casos son bastante particulares y ahí es donde tenemos que identificar una de las características más importantes que tienen las correas, ¿ya? Las correas permiten dos cosas. Uno, trabajar con distancias de centro bastante elevadas, ¿no? Cuando hay bastante distancia de centro entre lo que vendría a ser el motor y la máquina, entonces podemos utilizar lo que es este sistema de transmisión. Y la otra situación es en la cual tal vez tenemos una transmisión de alta velocidad y queremos absorber un poco las vibraciones. Entonces, hay situaciones en las cuales no queremos ni aumentar, ¿no? Como estamos viendo acá, aumentar la velocidad o reducir, sino solamente queremos transmitir el movimiento y que aparte de eso nos ayude a amortiguar cargas. Las correas en su forma constructiva al interior tienen lo que se conoce como cuerdas y estas cuerdas ayudan a absorber vibraciones, ¿ya? Es por eso que en algunos casos no es necesario que haya variación en los diámetros de las poleas, lo que vendría a ser la polea motora, que está iniciando el movimiento, y lo que es la polea movida, la que está siendo arrastrada, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que se quiere es solamente transmitir el movimiento, sin necesidad de aumentar o reducir la velocidad. En ese tipo de casos se utilizan las correas y tanto la polea de entrada como la polea de salida tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, no hay variación en el momento torsor ni en la velocidad, ¿sí? Después, todas las ecuaciones que habíamos visto de relaciones de transmisión son válidas, ¿no? Se siguen empleando, se siguen utilizando para lo que son las correas. El tema del rendimiento en las transmisiones, de la misma manera, es algo que ya habíamos visto
y que nos habla de las pérdidas, ¿no? Hay pérdidas por la utilización de distintos tipos de elementos, ¿no? Desde correas, cadenas, engranajes, ¿no? Eh, y un sinfín de elementos, ¿no? Incluso también lo que son rodamientos, ¿ya? Eh, Existen distintos tipos de marcas, como les decía. Uno de ellos es SKF. SKF ahorita lo que estamos viendo acá es una gama de productos de transmisión en donde estamos viendo desde cadenas, correas, sistemas de acople, ruedas dentadas, las poleas y lo que se conoce como bujes. Todos estos elementos de acá, cadenas, poleas, correas y ruedas dentadas, SKF nos proporciona. Ahora, en muchos casos se puede fabricar también, ¿no? En el caso de las poleas, partimos de un queso y podemos realizar la fabricación de la polea, ¿ya? Pero es para que tengan conocimiento también, SKF también las vende. Y es interesante, en nuestro caso, por ejemplo, si utilizamos una polea, normalmente fabricamos la polea, hacemos el tallado del canal, eh, hacemos el orificio para el eje y un canal chavetero. Pillamos y hacemos el canal chavetero, ¿no? Y de esa manera trabajamos. En este caso, SKF plantea otra forma de trabajo, ¿no? En vez de utilizar el canal chavetero, utiliza estos bujes, ¿no? Que para el tema de mantenimiento ayuda bastante. Es más fácil la extracción, ¿ya? Después, normalmente en la transmisión tenemos un ramal que es más tensado que el otro, en las correas, ¿no? Esto del ramal tensado nos da a entender de lo siguiente. Si yo hago un corte de sección acá y este está girando hacia este lado, si ambas fuerzas que aparecen en el interior fuesen iguales, esto no se movería, ¿no? Gracias a la diferencia de tensión en cada uno de los ramales es que hay más tensión, más fuerza en un lado que en otro y de esa manera también puede arrastrar la carga. Ahora, eh, en el caso de los canales, perdón, en el caso sí está bien, de los canales, hay un efecto bastante interesante que es el principio de funcionamiento de una correa que se lo conoce como efecto cuña, ¿ya? ¿En qué consiste el efecto cuña? El efecto cuña tiene que ver con estas tensiones. Al momento de realizar el tensado de la correa va introduciéndose cada vez más al interior del canal, ¿no? Mientras más tensamos, más introduce. Es por eso que la tensión que se pone de tensado no es cualquier valor, porque si excedemos la tensión, lo que va a pasar es que vamos a desgastar la correa o el canal, o vamos a estirar tanto que podemos lastimar los puntos de apoyo, o sea, los rodamientos. Y en el caso contrario, si no tensamos mucho, vamos a ver Perdón, les estaba comentando. En este caso, en el tema del efecto cuña, como les comentaba, la falta de tensión lo que podría llegar a provocar es que haya resbalamiento, lo que quiere decir que en vez de arrastrar, por la falta de tensión que tiene, va a comenzar a patinar la polea con respecto a la correa. El efecto cuña, mientras más introducimos la correa, crea fuerzas en los puntos de apoyo, o sea, en los laterales que tiene el canal de la polea con respecto a la correa. De esta manera la correa se sujeta un poco más. Tiene un efecto que se lo conoce como de fricción. Como la correa tiene contacto con el canal, ese efecto de fricción es lo que hace que al momento de girar la correa arrastre a la polea, ¿no? Es algo bueno y es algo malo, en el sentido de que no garantizamos una relación de transmisión constante, por ejemplo. Si al momento de hacer girar esto,
con respecto a esto. Posiblemente si tengo una relación de transmisión de 2 no se mantenga esa relación de transmisión, ¿no? En cambio, una ventaja es que si nosotros llegamos a sobrecargar el sistema de transmisión, lo que va a hacer en el peor de los casos la correa y la polea es la polea va a comenzar a patinar, ¿ya? Eh, Después de eso tenemos distintos tipos de esquemas de transmisión. En los esquemas de transmisión tenemos el simple, que es este de acá, en donde tenemos ejes paralelos. Este es bastante apto para cualquier tipo de correa. Tenemos este de acá, que es de correas no es semi, es cruzado, en donde conseguimos inversión de giro. Este tipo de esquemas no trabaja con cualquier correa, en este caso trabajamos solamente con correas hexagonales. Después tenemos este de acá que tiene las correas semicruzadas, en donde tenemos los ejes a 90 grados y de esta manera podemos trabajar a 90 grados, ¿no? El tipo de correa que utiliza es la correa plana, ¿ya? Después tenemos el sistema de transmisión con rodillo tensor al exterior, que lo que hace es al momento de empujar el rodillo tensor, creamos más área de contacto. Entonces, el sistema de transmisión puede tener mayor capacidad de carga, solo que reducimos el tiempo de vida útil de la correa. Después tenemos el sistema de transmisión con rodillo tensor al interior. Lo que hace esto básicamente es al momento de trabajar, esto va tensando y al momento de tensar va abriendo el área de contacto, ¿no? Entonces en realidad disminuye el área de contacto para las poleas, por lo que quita un poco la capacidad de carga. Aumenta el tiempo de vida útil, pero reduce la capacidad de carga que pueda tener la transmisión. Estas de acá se las conoce como sistemas de transmisión múltiple, ¿no? Habían resuelto un ejercicio parecido en el que se puede tener un motor, una bomba, un alternador o distintos tipos de elementos que inician su movimiento desde un solo punto, ¿no? Después de eso, los tipos de correas que tenemos las correas planas, las correas trapezoidales, las correas redondas, las síncronas, las unidas por el lomo o poli B y las eslabonadas, ¿no? Nosotros, como estábamos viendo en clase con el ejercicio, ya habíamos dicho que vamos a utilizar más que todo las trapezoidales. Lo que estamos viendo acá es las trapezoidales según norma. Vienen según el sistema métrico, que es el que nosotros estamos utilizando. Ahorita también solamente correas clásicas. Y tenemos correas estrechas y estrechas en pulgadas, ¿no? Entonces hay distintos tipos de correas. Por este lado tenemos también las hexagonales. Algunas características que tiene el sistema de transmisión, dice, ¿no? Son más económicas en el sentido de que es más fácil comprar y más barato una correa que fabricar engranajes, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del tamaño. Hasta cierto punto son confiables porque, como les decía, no llegan a mantener la relación de transmisión, entonces eso no es algo positivo. Son simples, sí, porque solamente se componen de poleas, correas, después vienen los ejes y los puntos de apoyo. Eso de que son fáciles de instalar, no concuerdo tanto porque en el caso de una cadena sí es mucho más fácil de instalar. En el sentido de que en el caso de la cadena tiene eslabones, normalmente tiene una chaveta, se retira la chaveta, se retira la placa, se retira el pasador y la cadena se puede abrir. En el caso de las correas, solamente las correas planas, las redondas, tienen esa capacidad de poder abrirse. El resto no, vienen con longitudes estandarizadas. Atenúan cargas de choque, el tema de vibraciones, como les decía, permiten variaciones de velocidad, son livianas, no producen ruidos, es algo positivo, y el tema de vibración también. No requieren lubricación, a diferencia de los engranajes y las cadenas,
y protegen los equipos. Se los conoce como fusibles mecánicos justamente por lo que les comentaba, ¿no? Que en el caso de que haya alguna sobrecarga, no va a reventar la correa, no vamos a sobrecargar los puntos de apoyo, sino solamente va a patinar, ¿no? La polea va a patinar con respecto a la correa. Y finalmente, bueno, tenemos esta gráfica de acá en donde podemos apreciar los distintos tipos de perfiles y la forma de selección que consiste en calcular la potencia proyectada, que es la potencia de entrada multiplicada por el factor de servicio en kilowatts, y fusionar ese dato con la velocidad de rotación, ¿no? Y posteriormente hacer la selección de la correa. Bueno chicos, hasta acá queda la parte de teoría de correas. La información se las voy a dejar en la plataforma. Saludos.